tal? Muy buenas tardes, soy Pepa Hoffman y estoy feliz en este nuevo programa de estar aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV y de compartir con ustedes cada domingo un espacio para conversar, para conocer y destacar a las voces que unen Chile. Además, qué rico un domingo, me imagino que nuestros auditores están preparando el almuerzo para recibir a su familia, descansar, regalonear y qué bueno poder acompañarlos todos los domingos que vengan si es que Dios quiere. Lo primero que les quiero contar es por qué quise hacer este programa. Quiero darle un abrazo gigante a la Radio Agricultura por la invitación. Pero no sé si a ustedes les pasa que sienten que Chile está como extraviado, desunido, estancado, que después del 18 de octubre no hemos sido capaces como de levantarnos. 2 procesos constitucionales frustrados, el gobierno de Gabriel Boric que nos tiene prácticamente en los suelos. Bueno, yo creo que es minuto. Llegó la hora de dejar eso atrás y de concentrar nuestra energía en lo positivo y en conocer a esas personas que están haciendo que las cosas pasen, que le ponen el hombro, que dan las peleas, que les importa su entorno. Y todos los domingos vamos a tener invitados para conocer esas historias que nos llenan de orgullo, que levantan Chile día a día y que nos permita también tener una reflexión más profunda y más humana. ¿Cuánta humanidad nos falta? Y hablando de levantar Chile, hoy tenemos a nuestra primera invitada. A ver si los auditores adivinan de quién estoy hablando. Es mamá, economista, exministra, senadora, diputada, alcaldesa, de carácter fuerte, valiente, con pachorra, a veces un tanto deslenguada, súper optimista, espontánea, auténtica, una mujer resuelta y muy determinada. Sí, es ella, Evelyn Matei. Muy bienvenida, querida. Hola, Pepa, ¿cómo estás tú? Pero, ¿qué presentación me has hecho? Yo del lenguaje nunca. No, nunca, jamás, nunca, ¿no? jamás, ¿Cierto? No, Está no, bien. No Yo sabía que era una exageración de mi parte. Oye, pero me encanta además poder estar... bueno, saludemos a los auditores, ¿no? Así es. Qué rico poder estar un domingo con cosas positivas. Sí. Chile necesita con urgencia nuevamente volver a crecer, volver a confiar, volver a tener un sueño común, levantar nuestro país maravilloso. Yo también estoy muy harta ya de tanta mugre, Todo negativo. Todo negativo, pura crítica, es que es como enfermante, ¿no? Así que te felicito. Y ojalá que efectivamente aquí haya muchas voces que sean capaces de unir a Chile porque lo necesitamos con urgencia. Tú que recorres Chile, ves cuánta gente le pone el hombro, está todos los días empujando desde la academia, desde la economía, desde las ferias, desde las dirigencias. Así es, Qué rico destacar eso positivo, ¿no? Qué rico poder destacar lo positivo y yo creo que realmente tenemos que volver un poco a eso en la política. A mí me pasa cada rato, por ejemplo, que digo algo y algún mentiroso, mala onda, te cuidaste, viene y te corta en la mitad la frase. Sí. Y lo postean como si, o sea, hay algunos que han dicho que yo soy de izquierda. Obviamente que los muy tontos nomás pueden creer alguna tontera como esa, pero el solo hecho que lo hagan me parece que es de la peor política posible. Es un asco. Y lo que nosotros tenemos que buscar más bien es que un Chile positivo, un Chile donde le podamos dar oportunidades a los chicos para que tengan una buena educación, a las mamás para que puedan salir a trabajar, a los papás para que puedan cuidar también su barrio, todo. O sea, realmente necesitamos volver a un Chile que tenga un futuro y no un Chile amargo, pequeño. Que volver a mirarlo con esperanza, sí, con ¿cierto? Con esperanza. Así que te felicito por este programa y felicito también a Radio Agricultura. Muchas gracias. Para una mujer como tú, que ha hecho de todo, en la academia, en lo ejecutivo, en lo legislativo, bueno, nombramos todos los cargos que has tenido. Se te olvidó profesora de matemáticas. Ah, perdona, lo más importante, digámoslo así. Para mí fue un periodo muy lindo. Me acuerdo cuando hiciste clases, sí, cómo te brillaban los ojitos. Brillaban los ojitos con mis alumnos, etcétera. Pero hice todo, la gente creyó al principio que yo iba a hacer, no sé, 2 semanas. Fue un año entero ¿Te haciendo. puedo creer?
No falté nunca a ninguna clase, nunca. Ya, pero ahí se te sale lo alemán, lo matea, lo de Pero ir, además resistente. el amor por esos chiquillos maravillosos que me tocaron en primero y en segundo medio. Te quiero decir que cada vez que tenía que hacerle clase al primero medio me dolía la guata. ¿Por qué? Porque tener 44 alumnos de primero medio no es fácil, no es fácil. Lograr que se interesaran por matemática, que tampoco es el ramo más entretenido para muchos de ellos. Exacto. Y en el fondo tratar de mostrarles para qué les servían las matemáticas, ¿no es cierto? Pero eran niños y jóvenes adorables. Muchos todavía me escriben y me da mucha alegría que todavía me escriban. Qué bueno, me alegro mucho. Fue el mejor primero medio en matemática de todos los colegios. No te puedo creer, sí, el año que estuviste. Al que yo le hice clase. Es que eso es lo que tienen que hacer un poco los profesores, y muchos lo hacen. Sacarlo despertar adelante. Esas vocaciones, motivarlo. Bueno, parte de la crisis que estamos viviendo y de lo que tenemos que recuperar. Y me acuerdo que rápidamente me di cuenta que habían varios chiquillos ahí que eran secos para la matemática, pero secos. O sea, captaban las cosas al vuelo. Y yo les decía, tienen que entrar a ingeniería y a una buena universidad, y los trataban, ¿no es cierto?, de entusiasmar. Fue muy lindo. Y abrirle muy lindo las expectativas. Abrir las expectativas, sí. Oye, Evelyn, pero de estos cargos de elección popular, sí, o también designaciones cuando fuiste ministra, ¿cuál ha sido el cargo que más te ha gustado? Lejos, alcaldesa. No. ¿Lejos? Lejos, alcaldesa. ¿Sabes lo que pasa? Tú vas ahí a tratar de mejorar la vida cotidiana de las personas. Tantas veces uno en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero se sacaba los ojos y el pelo por una indicación, y cuando llegué a ser alcaldesa me di cuenta que la mayoría de la gente ni siquiera se entera de ello. Exacto. En cambio, que la calle no tenga hoyos, que la vereda esté bien iluminada, que tengan una plaza linda y segura donde llevar a sus hijos para que jueguen al aire libre, para que conozcan a otros niños, etc. Un lugar donde sacar a pasear a tu mascota entretenida. La belleza, que tú vayas andando por las calles y realmente no esté lleno de vendedores ilegales, sino que tú puedas caminar tranquilo, donde hay una jardinera, donde te puedas sentar, si que estás cansado. O sea, todas esas cosas al final influyen tanto. Y por eso que yo en algún momento he señalado que nadie debiera llegar a la presidencia sin haber sido alcalde alguna vez. Te lo escuché la semana pasada, que nos tocó compartir y acompañar a Gustavo Alessandri con ese triunfo precioso como presidente de la asociación, la unidad que se logró también con los independientes, un poco preparando el camino de lo que queremos que ocurra también a final de año. Pero me llamó mucho la atención esa frase, porque a mí también me ha pasado, yo también fui parlamentaria, y siento que también fue especial haber sido concejal 2 veces antes por comunas populares, porque finalmente es ahí donde uno realmente ve lo que a las personas les interesa. O sea, ¿y sabes lo que pasa? Es una política más amable. Estaba conversando, por ejemplo, con Max Luxich, el alcalde, ¿no es cierto?, de Huachuraba, un hombre muy grato, muy inteligente, muy, además, humilde. Afable, cercano. Escucha a todo el mundo. Y él está fascinado, porque en el fondo tú puedes ver cómo mejorar la calidad de la atención de salud, cómo puedes mejorar los colegios, la educación, cómo puedes mejorar la seguridad, cómo puedes darles oportunidades también de trabajo, de actividades a la gente, digamos, a los pequeños comerciantes, etcétera. Mira, lo vi, me dio tanta alegría verlo, con los ojos que le brillaban. Y lo que comentábamos con él es que en realidad es una política mucho más humana, mucho menos, ¿no es cierto?, de esto, de destrozarse, de la trinchera, del mentir, porque al final cuando te cortan, por ejemplo, una frase, estás mintiendo, porque no estás presentando, ¿no es cierto?, la verdad, estás presentando una pequeña parte. Por ejemplo, a mí me han sacado muchas veces una cosa en que yo dije que uno puede tener sentimientos de izquierda, en el sentido, por ejemplo, de que haya mucho mayor equidad, pero acto seguido, lo que yo decía, y esa parte obviamente la cortan, es que, pero yo vi Alemania del Este y Alemania del Occidental,
era el mismo pueblo, era la misma gente, era la misma cultura, era todo igual. Y uno floreció y ha sido uno de los países mejores donde vivir, y el otro se era apagó. un desastre. No, donde en el fondo te ametrallaban si tú querías ir a reunirte con tu primo a Alemania Occidental. Esa parte la cortan. Entonces la verdad es que yo creo que solamente gente muy tonta de verdad puede creer que yo soy de izquierda. Hay que ser muy tonto para creer eso, ¿no? No, pero yo creo que nadie lo cree, pues, ¿cómo se te ocurre? No, yo creo que hay alguna gente muy tonta que sí lo cree. Bueno, hay algunos pero son muy extremos pocos, hoy día son muy que pocos. confunden al adversario dentro Con de el enemigo. No, pero además confunden al adversario como que si fuéramos adversarios entre la gente que estamos en la derecha. Y pegan nomás para acá y no pegan para el frente. Exacto. Pero en fin, ese es un problema de ellos. Una pelea fratricida y yo creo que los tontos al final son siempre muy pocos. Porque hay una curva normal en que la mayoría de la gente es relativamente inteligente, ¿no es cierto? Pero ese tipo de política bastante baja, bastante pequeña, no contribuye en nada a sacar nuestro país adelante. ¿Tú crees que teniendo un mayor protagonismo desde el mundo de los alcaldes, me imagino que en tu campaña van a tener un rol fundamental, en un eventual gobierno, si Dios quiere, podemos ir también cambiando un poco, que al final las diferencias estén dadas en cómo solucionamos los problemas en las descalificaciones personales? ¿Te parece relevante relevar a los alcaldes? Nosotros teníamos sí, los alcaldes van a estar relevados tanto en la campaña como después en el gobierno. Porque al final el alcalde, sea del lado que sea, tiene que tratar de dar algún tipo de solución, por ejemplo, para el tema de la seguridad. Uh-huh. Tiene que tratar de dar algo en materia de salud. Entonces yo creo que efectivamente me es muy cómodo trabajar con los alcaldes, los conozco a muchos de ellos personalmente, pero también entiendo lo que los mueve. Son muy, muy pocos los alcaldes para los cuales la ideología es todo. Obviamente que existen, pero son pocos. La mayoría de ellos realmente está tratando de mejorar la calidad de vida de su gente. Y además tiene que ver con la naturaleza del cargo. Sí. Ellos tienen que gobernar, tienen que construir. Porque esto de quedarse en la trinchera, en la pelea testimonial, en quien grita más fuerte, tanto programa que hay hoy día para ver quién se saca más la cresta con el otro, ese rol yo tengo una profunda admiración. Me parece a veces que la política está muy concentrada en el Parlamento, que todo ahí pasa. Yo fui parlamentaria, claro, yo también. Tú también, pero realmente uno se da cuenta desde el mundo municipal guitarra es distinto. Que con guitarra es distinto y que uno tiene que cruzar. Y que si quiere que esas veredas estén lindas, tiene que ponerse de acuerdo con sus concejales, sean zurdos, sean de derecha. Sean del partido que sea. Y fíjate que a mí me pasó que el segundo periodo, en la Municipalidad de Providencia, eran 5 concejales como de centro derecha, uh-huh. y 5 de centro izquierda. Mitimota. Pero te quiero decir que muchas de las votaciones eran por la unanimidad. Porque al final, cuando tú empiezas a decir, ok, pero ¿cómo voy a lograr que los chiquillos ya en cuarto básico puedan leer en forma fluida? Bueno, la lectura no es ni de izquierda ni de derecha. Exacto. ¿Es buena o es mala nomás? ¿Te fijas? Cuando, por ejemplo, decidimos que nosotros íbamos a certificar a nuestros CESFAM. Uh-huh. Eso significa entrar todo en un proceso, ¿no es cierto?, en que tienen que haber estar muy descrito cómo se reacciona ante cualquier cosa que puede pasar. Yeah. Y eso es algo que le da mucha seguridad al paciente y también a los funcionarios, que no haya mala práctica, etcétera. Todos los concejales nos apoyaron, ¿te fijas? Entonces, de eso se trata. Y eso se puede hacer también desde la presidencia. Si uno logra poner los temas de Chile, lo que está, la gente que ahora que está cocinando, que nos está escuchando, que tiene su posición política. Pero si yo quiero que eso pase, uh-huh. tampoco yo puedo caer ahora en una descalificación total y permanente, ¿no es cierto? Uno tiene que tener respeto. Somos todos, estamos todos en la política, y la verdad es que uno tiene que entender que son contrincantes y que no son el enemigo. Esa es una diferencia fundamental. ¡Wow! Se nos está pasando volando el tiempo. Estamos conversando con Evelyn Matei. Vamos a ir a una pausa para seguir conociendo a una líder que une a Chile.
Ya estamos de vuelta en Voces que unen a Chile en Radio Agricultura y Agricultura TV, conversando y conociendo un poquito más a nuestra querida Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, y por qué no decirlo, porque el corazón, yo también soy una mujer auténtica, espero que sea nuestra futura presidenta. Evelyn, me ha tocado compartir contigo muchísimo. Hemos viajado recorriendo Chile, apoyando familias, apoyando chilenos. Y tengo que contarles a los auditores que yo tipo 7, 8 ya empiezo a desvanecer porque nos levantamos muy temprano. Sí. Y cada vez que te veo reluciente, además siempre bien retocada, ¿de dónde sale toda esa energía? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana, especialmente en un Chile tan polarizado, tan desunido? ¿Cuánto amor por el servicio público hay en tu corazón? A ver, me pasa que yo adoro mi país, pero es que me encanta mi país. Me encanta el desierto, me encantan los lagos, me encanta el campo, me encanta todo. Pero sobre todo, me ha tocado estar muchas veces en muchos lugares distintos y he visto gente maravillosa, los pescadores artesanales, los campesinos, gente joven que está tratando de salir adelante, los trabajadores de la salud. Tanta gente que uno dice, están entregando todo por Chile. Empapada y por su propio futuro, de Chile. Claro. Y me pasa entonces que no puedo aguantar que nos destruyan Chile. Y por ejemplo, el tema del crimen organizado es algo que nos puede destruir para siempre a Chile. Y yo creo que sé mucho de seguridad ciudadana, mucho. Aprendí mucho. Me regalaste el año pasado un libro que te marcó muchísimo. Mucho. De un carabinero, si no me equivoco. Así es. Pablo Ceballos. Exacto. Virus en la sombra o algo así. Que me acuerdo que comentaste que estabas impactada con la profundidad que esto tenía. Exactamente. Está muy metido ya el crimen organizado. Y el crimen organizado primero busca corromper gente. Ya sea por la vía del dinero, les ofrecen dinero para que, por ejemplo, cierren los ojos cuando entran a un container con droga, o lo que sea, o sacan un container con droga, o a veces es por la amenaza. Me cuentan, por ejemplo, yo he estado con asociaciones de gendarmes y me dicen que a veces cuando llegan a su auto para irse de vuelta a su casa en la noche, ven la foto de su hijo puesto en el parabrisas, el hijo está con el uniforme y está en su colegio. O sea, decir, mira, eres vulnerable. Amenazado. Entonces, esto es un tema que lo tenemos que tratar de una manera muy profunda, muy seria. Y me pasa que yo he hecho eso, porque es muy fácil hablar de las cosas, muy fácil, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, qué sé yo. Como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Entonces me pasa que tengo claro cómo hay que cuidar la frontera, tengo claro qué tipo de cárceles hay que construir y dónde y cuándo y cuánto cuestan, y etcétera. Tengo claro qué tipo de equipamiento se requiere, tengo claro que se necesitan cámaras. Todo eso lo he hecho, lo sé hacer y me pasa que realmente yo quisiera estar ahí para poder asegurar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que van a poder vivir en un país libre, en un país donde se les va a respetar, donde ellos van a poder caminar por la calle, sin temor a que los maten, sin temor a que, en fin. Así que eso me motiva muchísimo. Viene de la convicción, del amor por Chile, pero también de que sabes que tienes las herramientas. Yo sé que lo puedo hacer. O sea, en un gobierno, perdón, lo voy a decir yo, no tú, donde prácticamente no pasa nada y todo sale mal. La verdad es que saber hacer las cosas también tiene un valor muy importante. Saber hacer las cosas hace toda la diferencia, porque entender qué es lo que hay que hacer es relativamente fácil. Es cosa de hablar con 10 personas y uno ligerito se da cuenta qué es lo que hay que hacer. Pero hacerlo y hacerlo bien y hacerlo en forma coordinada y hacerlo que funcionen todas las instituciones apoyándose unas a otras. Gestionar, chicotear, liderar. Exactamente. Exigir. Echar a los que no sirven. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, que acá en este gobierno hay tanta gente que la pusieron ahí porque necesitaba una pega, porque era amigo, porque eran compañeros de la universidad, etcétera, pero que de verdad no saben hacer las cosas. Y eso es algo también que todos nuestros partidos van a tener que entender,
que acá uno no va a poder llegar a puestos sencillamente por ser de un partido, Total. sino que en realidad va a haber que rendir examen. Yo pienso, por ejemplo, que a todos los Ceremi o a los candidatos a Ceremi les vamos a tener que poner un examen antes. Pero no lo había escuchado. Absolutamente. El que no es capaz de entender a qué va, no merece el puesto. Así de claro. Entonces, yo soy... Mira, me pasó en la municipalidad... Matea. Yo soy muy exigente, muy exigente conmigo mismo y con los que me rodean. Pero también me pasa que puedo trabajar con gente de todos los sectores políticos. Llegué a la municipalidad y me dijeron, oye, cuidado con con lo otro, que lo trajo la Pepa, que lo trajo. Y a todos yo los escucho y veo si saben, si están tomando buenas decisiones, si tienen una intención recta de hacer bien las cosas. Y si yo me doy cuenta que ellos saben y que están haciendo bien las cosas, los dejo, me da lo mismo del partido que sean. Porque creo que en todas partes hay gente honesta, hay gente que quiere a Chile, y en todas las partes, también en todos los partidos, incluidos los nuestros, hay gente que no tiene idea y que además quiere robar. Y que son solo operadores. Entonces, ¿sabes qué más? A esos para afuera, del lado que sean. Entonces yo creo que realmente tenemos que poner todo de nuestra parte para sacar Chile adelante. Y creo que además, trabajando con muchos alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos que están en ese predicamento, yo creo que vamos a sacar Chile adelante. Me parece fantástico, auditores, no sé si se han dado cuenta aquí de la primicia que hemos tenido de que todos los que en un eventual futuro gobierno de Belín Matei que tengan un cargo relevante van a estar sometidos a algún tipo de prueba que certifique, no solamente con un título, sino que también de... Mira, me parece que es algo muy, no muy es cosa importante. De llegar y poner a cualquiera, si no, ya no más. Mira los nombramientos que estamos teniendo de los Ceremis de seguridad, cada uno con un prontuario más distinto que el otro. Entonces, la verdad es que... Mira lo que están haciendo con la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? Se ha pasado a ser, ¿no es cierto?, el PEM y el POG, pero con unos salarios bastante altos, de todos los comunistas que no tienen pega. Po. Tal cual. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se abusa de esa manera de nuestro país? Dijiste al principio que adorabas Chile. Adoro. Amores. Tus amores. ¿Cuántos años llevas de matrimonio? Chuta, del 79, 80, 44. ¡Wow! 3 niños, ¿cierto? 3 niños. Mira, 3 hijos, ya no son niños. Sí, es verdad. Es que siempre son los niños para una mamá. Siempre son los niños, ¿no? En el corazón, sí. A mí me pasa, y este es un tema que muchas mujeres que nos están escuchando ahora por agricultura, a mí me pasaba cuando era parlamentaria, que fue una pega muy intensa, sin horario, muy masculina también, porque todo pasa en las tardes. ¿Cómo era mi relación con la culpa? Algo que sentimos muchas mujeres que trabajamos dentro y fuera de la casa. Y yo fíjate que logré que esa culpa transformarla en una especie de termómetro. Entonces yo cuando estaba mucho en el distrito sentía que, mis niños. Y cuando estaba también en la casa decía, mi distrito. O sea, es como permanente, tratar de equilibrar en forma permanente. Justa, donde obviamente que la prioridad siempre es tu familia. A mí me gustaría conocer, porque al final uno siempre, las mujeres cargamos con esa culpa, pero cuando entendemos que al final también la realización que requiere una mujer profesional, yo admiro mucho a aquellas mujeres que solo trabajan dentro de la casa porque se sacan la mugre. Se sacan la mugre y además sin que nadie les pague nada. Exacto. Y además es un trabajo que nunca termina. No tiene horarios. No tiene horario. Tú lavaste los platos en la mañana y al mediodía tienes que volver a lavar platos y después en la noche de nuevo lavar platos y trapeaste y a los 10 minutos a alguien se le cayó algo y hay que... No, sí. Es bien pesado. Y incluso las mujeres que trabajamos también fuera de la casa, yo creo que hay como códigos con nuestros niños. Yo tengo como... Mis niños están como seteados distintos, son más colaboradores. Les toca también un poco ayudar un poco más en la casa. Cuéntame alguna anécdota entretenida, simpática, que haya tenido, que te haya marcado, por ejemplo, con tu hija. A ver, a mí en realidad una de las cosas que más siempre me encantó, cuando yo fui por primera vez candidata a diputada por Las Condes, ¿ya? Yo iba a dejar a mis hijos al jardín infantil y al colegio. ¿Ya? Uno estaba en el jardín y el otro en el colegio ya. Y íbamos manejando en la mañana y de repente uno de ellos me dice, mira mamá, los carteles de la Evelyn Matei.
perdón, me llegué a atorar los carteles de la Evelyn Matei, no tus carteles. Sí. ¿Cómo no va a ser rico? Para ellos eran como dos personajes distintos. Uno la Evelyn Matei, que tenía carteles, y el otro la mamá que los iba a dejar. Qué exquisita. Yo siento que al final eso refleja mucho, que tú eres la mamá, punto. Y el personaje público sí está ahí, pero es otro. Y a mí me encantaría haber podido estar mucho más con mis hijos y mi hija. Y creo que hubiera sido bueno para ellos y bueno para mí también. Y al mismo tiempo, yo creo que también con el tiempo, durante bastante tiempo me reclamaron que yo había estado poco, sobre todo cuando fui senadora por la Cuarta Región, que fui 13 años. Era muy lejos y la Cuarta Región era muy, muy grande. Y yo la adoraba también, y además estaba sola, porque de los 6 diputados, 5 eran de la Concertación. De los 15 alcaldes, creo que 2 eran nuestros, así que yo tenía que hacer la pega de los diputados, de los alcaldes, de todo. Exacto. Y me sacaba la mugre. Terminaste destituyendo a un alcalde en ejercicio, sí, me acuerdo. Sí, así es. Y me sacaba de verdad la mugre. Y por eso siento que esa etapa fue brutalmente difícil para mí y probablemente para mis hijos también. Con el tiempo, yo creo que ellos han entendido que para mí el dar todo lo posible en forma honesta, yo obviamente que me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, pero dar todo lo posible para sacar adelante un país, cosa que ellos también después vieron, que yo después de haber sido candidata presidencial, que una candidatura que tuve que aceptar, digamos, de ahí me fui echarte el hombro, digamos. Sí, de ahí me fui a enseñar a un colegio. Entonces ellos se dieron cuenta que lo mío no es una gana de tener un cargo, sino que una gana de sacar adelante algo. Que eso es lo que me mueve. Y donde ¿no? estés lo quieres hacer bien. Y donde estés lo tanto, esa exigencia. Sí, o sea, cuando hacía clases de matemáticas, siempre estaba viendo cómo podía hacerles entretenido. Me acuerdo que, por ejemplo, tenía que enseñar probabilidades y compré cacho. Y entonces les di 6 dados. Y le dije, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? Un sexto, me dijeron. Y un 4, un sexto. Ya. Entonces, si tiramos 6 dados, va a salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y ahí me miraron como que eso no calzaba. Entonces, de esa manera trataba de que se les quedaran los conceptos. Claro. Y fue muy entretenido. Entonces, yo creo que ellos se dieron cuenta que lo mío es tratar de hacer bien las cosas y de ayudar a alguien, o de ayudar a grupos de personas, o hacerle la vida más grata, pero no es la ambición por el cargo. Nunca me ha movido eso. Ni por la plata tampoco. ¿Tu hija sigue viviendo en San Antonio, Santo Domingo? Sí. Qué heavy. Yo quiero hacerte una pregunta. Es imposible que yo no te lleve a una región que las dos queremos mucho, mi querida Quinta Región. Y quiero saber si esta historia es verdad. Tú fuiste parlamentaria por San Antonio. ¿Quién te llamó? ¿Te acuerdas de...? Además fue súper notable porque yo me acuerdo que llegaste a romper el doblaje a la izquierda. Nuevamente con una épica increíble donde San Antonio era un puerto súper rojo. Sí. Y hay una historia por ahí que dice... o quiero que me la cuentes tú. ¿Quién te llamó a dar esa pelea? Don Beltrán Urenda, el senador, que era de la UDI. Es verdad. Él me llamó... Él sabía que yo estaba interesada en San Antonio y me invitó a almorzar. Él era vicepresidente del Senado en ese minuto. Y nos sentamos él, Mario Sumelzu y yo. Los dos en paz descansen. Y entonces me preguntaron qué quería, si quería, no sé, filete, si quería pescadito o si quería un valdiviano. Yo pedí el valdiviano. Y parece que después don Beltrán le dijo... Esta sí que es chora, se pide un valdiviano. A mí me gusta la comida con ají, con cebolla, con todas esas cuestiones. Y de ahí... Choronga, de verdad. Claro, y me encanta ¿cómo se llama? El pan con... con chancho piedra, con ají. Todas esas cuestiones. Sí. Ya, y ahí... enganchamos y nos hicimos grandes amigos. Hicimos una campaña maravillosa. Él sabía que yo le cuidaba la espalda y yo sabía que él me quería a mí también. Y mira, armamos una dupla en que trabajamos juntos en forma activa,
alegre, buena onda. No, realmente, para mí no hay nada mejor que trabajar en equipo, Así es. pero en equipo también donde uno reta cuando las cosas no pasan bien, pero donde uno se ríe, donde uno le dice, te equivocaste, no importa, ¿cómo lo arreglamos? Porque yo también me equivoco, ¿te fijas? Entonces, esa complicidad, ese cariño, lo que sí, ni una vez que alguien ose tocar un peso que no es propio. Uh-huh. Ahí se acaba toda la amistad. Ahí se van al día siguiente, o no, al mismo día. Totalmente. Eso es algo que sencillamente no acepto. Bueno, te quiero contar que una de las herederas de don Beltrán Urenda... ¿Fuiste tú? No, estás loca. No, yo fui heredera tuya en bueno. San Antonio, pero... La Maca Urenda, que fue concejal por Viña del Mar, sí, que además hoy día estamos ahí tratando de convencerla de que ojalá también ella es la hija, mucha. Claro. Y fíjate que una de las razones que conversando con ella, en esto de convocar, tú sabes, tú nos has ayudado siempre a convocar a distintas personas a dar el paso al servicio público. Bueno, una de las razones es que ella, siendo un profundo cariño por ti, por tu relación con su papá, ella siguió con un comedor familiar, no, de verdad, estás convocando, y es una tremenda mujer, y la familia Urenda, la verdad es que en la quinta región es un emblema. Es que don Beltrán era fantástico. Lo máximo, ¿no? Yo me acuerdo perfecto cuando salió en pijama o en bata a decir que había perdido. Y el día siguiente había ganado. Había ganado, fue genial. Era maravilloso. Oh, besos al cielo, besos al cielo. Estamos conversando con Evelyn Matei, vamos a ir de nuevo a una pausa para nuestro bloque final, con una líder que une a Chile y que estamos conociendo un poquito más, que está ahí detrás de esa mujer tan extraordinaria que conocemos. Nos veremos en unos minutos. Bueno, nos vamos a ordenar un poquito, estamos volviendo al aire aquí en una conversación con nuestra querida Evelyn Matei. Evelyn, eres una de las mujeres... A ver, es importante decir que estamos con la Pepa Hoffman. Ay, claro. Acá en Voces que unen a Chile. Tan importante. Sí. Oye, eres una de las mujeres más influyentes de la política chilena. Yo sé que el ejercicio de ese liderazgo no ha sido nada fácil, pero no te quiero preguntar lo difícil, porque para las mujeres siempre es más difícil, y también hay una cosa que no te lo quiero mirar desde la mirada de la víctima, sino que más bien cómo tú te sostienes. Sabemos que, y esto, algunas cosas son primicia, que tocas piano, sí. Extraordinario. Tocaba ya a estas alturas. Yo supe por ahí que no había sido pianista porque alguien te había dicho que no ibas a ser la mejor del planeta mundial, entonces habías decidido no seguir con el piano. Ella siempre claramente no iba a ser la mejor. Siempre buscando la perfección. Además, cocinas rico, coses tu propia ropa. Alguna, no todas. Tienes prácticamente un vivero en tu casa, yo lo he visto, y de unas plantas preciosas, sabes cómo se llaman cada una de ellas, te encantan los animales. ¿Cómo está este pug chiquitito negro? Ahí está lo más exquisito, pero ya está grande, y se come todo, y me ha comido las patas de las sillas, y me ha comido los marcos de las puertas. Terrible. Exquisita. Pero lo más simpática que hay. Todas estas cosas hacen que uno tenga finalmente conexiones en lo personal. ¿Cómo buscas ese equilibrio entre la razón, la sensibilidad, la creatividad, sobre todo cuando tú enfrentas la vorágine de la política? ¿Cómo alimentas tu alma y cuánto te ayuda a equilibrarte este tipo de cosas que son más manualidades, tan propias de las mujeres que nos preocupamos de ese tipo de cosas? Me pasa que hay gente... Yo trabajo mucho, y estudio y trato de leer bien antes de hablar de algo, etcétera. Y soy muy exigente además con la gente que trabaja conmigo. Y por lo tanto muchas veces me canso mucho. Hay gente que recupera energía en un asado, con gente, oyendo a un concierto, en grupo. Yo en cambio recupero energía sola, en silencio. Hay formas, cada uno es como es, ¿no? Uh-huh. Y lo mío es más bien es la soledad. Esa es la forma en que yo recargo mis pilas. Pero la soledad haciendo algo entretenido. Uh-huh. Entonces mi mamá, por ejemplo, me enseñó desde muy chica el cariño por las plantas.
Me acuerdo que me enseñó a sembrar, yo de haber tenido 5 años, y me enseñó a sembrar clarines, porque es como una arvejita. Entonces, con dedos torpes de niño, uno puede pescar esa semilla. Y las flores que salían, porque salen además muy rápido, el clarín, esas eran mías. Y yo se las regalaba a quien quería. Entonces, de una manera muy inteligente, mi mamá y mi papá nos enseñaban, por ejemplo, muchas veces nos permitían quedarnos hasta más tarde en la noche para escuchar música. Y nos hacían a nosotros elegir qué queríamos escuchar. Y yo siempre quería me acuerdo que era un disco, ¿no es cierto?, en que aparecía un señor muy chascón. Obviamente era Beethoven, yo no tenía idea que era Beethoven, pero yo pedía el disco del viejo chascón. Esa así yo lo pedía porque era muy niña. Y resultaba que era la 7ª sinfonía de Beethoven, que es una de las más lindas que hay. Después, por ejemplo, mi padre muchas veces nos llevaba a mirar las estrellas y nos mostraba las Tres Marías y qué sé yo, todas las cosas. Y de alguna manera nos hacía sentir que nosotros éramos una gotita de arena en ese tremendo universo. Uh-huh. Y que por lo tanto teníamos que respetar y sentir que tampoco éramos, ¿no es cierto?, el mundo nos gira alrededor nuestro. O sea, mi papá y mi mamá eran muy inteligentes, muy lectores ambos. Y nos fueron enseñando ese cariño por la naturaleza, el respeto por otros seres vivos, por otros seres humanos. Me acuerdo que, por ejemplo, que mi papá muchas veces nos mostraba y decía, ¿ustedes ven ese señor que está rodeado de harta gente? Uh-huh. Éramos bien chicos. Y nos decía, ese señor está rodeado de mucha gente porque es general. Pero en 3 años más ya no va a ser general y va a estar solo. Entonces nos enseñaba que no nos creyéramos el cuento de cuando nos iba bien, porque en algún minuto íbamos a estar solos de nuevo. Y por lo tanto siempre nos decía que nosotros teníamos que actuar de acuerdo a lo que nosotros creíamos, pero que lo que nosotros creíamos tenía que estar bien estudiado, bien leído, bien fundamentado y no estar... Entonces... Y además te daba herramientas para aprender a, digamos, a conciliar esas situaciones extremas de Exactamente. estrés. Y por ejemplo, mi mamá y mi papá se dieron cuenta que yo me estaba poniendo como Ay, dilo, ¿qué? Como creía. Porque en realidad me iba muy bien en el colegio y muy fácil, ¿no? Y parece que me estaba poniendo insoportable. Pero creía. Bueno, gracias a mis padres. Entonces decidieron que yo no podía estar sin hacer nada. Me pusieron en deporte, yo corría, participé en torneos de atletismo, me pusieron en piano, me pusieron en clases de teoría de la música, me ponían en todo lo cuanto era, de tal manera de mantenerme ocupada. Y eso también me dio, te fijas, muchas herramientas. Por ejemplo, el piano te da la concentración. Tú tienes que estar concentrado en leer la música, qué es lo que hace la mano derecha, qué es lo que hace la izquierda. Tienes que ser capaz de ir leyendo un compás adelante mientras estás haciendo un compás atrás. O sea, la memoria te ayuda. La vinculación con la matemática también. Hay un tema con la matemática. Entonces, realmente yo tuve la suerte de tener papá, mamá muy maravilloso, pero además 4 hermanos más a los que adoro, los que nos queremos, pero así entrañablemente. Y cada uno con sus características, ¿no? Uh-huh. Y seguimos siendo muy, muy cercanos todos nosotros. Qué increíble. A mí me pasa y me preocupa porque toda esta generación hoy día que viene con el tema de la tecnología, que es maravillosa, que nos permite vivir mejor en tantas cosas, a mí me cuesta. Se pierde la conversación. Se pierde la conversación y me cuesta mucho fomentarle a mis niños distintas habilidades, que hagan deporte, no me interesa que sean deportistas, pero que tengan habilidades por buscar sorprenderte con otras cosas. En tu caso son las plantas, los animales, el respeto por la naturaleza, el piano, la cocina, la costura, larga lista de cosas que hoy me día dan le cuesta mucha mucho satisfacción a los niños porque la competencia con la pantalla es difícil. Entonces parte de no sé si has visto, me estoy desviando atrás del tema, pero creo que al final no he visto ese tipo adolescente. Tengo que verlo. Sí, es muy fuerte. No lo he visto todavía, pero por ejemplo una amiga mía que fundó un colegio Montessori, uh-huh, me dice que este año ellos pusieron la prohibición de los celulares en el colegio. Me dice, ha cambiado
totalmente la actitud de los niños y de los jóvenes, pero totalmente. Y yo creo que probablemente vamos a tener que llegar a eso. ¿A qué hora te sientas a mirar las estrellas? ¿A qué hora te sientas a tocar piano? ¿A qué hora gozas tu vida? ¿A qué hora el tiempo necesario del ocio, de pensar? Muchas cosas surgen cuando uno tiene ese tiempo libre y no está pegado a esa pantalla. O un buen libro. Un buen libro. O sea, las competencias con las series son brutales, además. Sí. A mí me gustan mucho los libros. De verdad, mirar series casi no lo hago. Me acuerdo que la última que vi fue esa del ajedrez, de la niña del ajedrez, ¿cómo se llamaba? Gambito de Dama o algo así. Sí, perfecto. Que era una muy buena serie, pero yo entre un buen libro o incluso salir a jardinear, y una serie en realidad prefiero un buen libro o salir a jardinear o tocar un ratito de piano. Me consta, porque veraneamos en Santo Domingo, en el mismo condominio, y yo ni siquiera me atrevo a mandarte un mensaje esa semana, porque sé que estás concentradísima en ti, en tu soledad, en tus niños, y yo paso por fuera de la casa y miro, y estás ahí cortando las ramas, sí. o sales a caminar tarde, sales a caminar así como rápido, para que vas al supermercado muy temprano, muy consciente de tus propios tiempos. Así que yo en esto, como estamos, Evelyn, en la hora de almuerzo, porque yo lo he probado en tu casa, ¿por qué no le hacemos una recomendación a los auditores de Radio Agricultura de algún plato rico que podamos preparar? No sé si hoy día alcanzan, porque ya es un poco tarde, son pasadas las 1:30. Un plato rico. Un plato rico. Bueno, las dos fuimos de San Antonio, diputadas de San Antonio, porque no le damos una receta así como de mar. Ya. Un buen caldillo. ¿Sabías el caldillo? De congrio. Eso puede ser. Entonces, lo primero, la clave. Tienen que tener cabezas y cola de congrio. Eso es lo clave, porque en realidad un buen caldillo en realidad es un buen caldo. Y eso se hace con la cola y con la cabeza. Y uno lo pone a cocinar, la cabeza y digamos la cola, con cebolla, con un poquito de zanahoria. Le pueden poner poquito de apio también, o lo que tengan los restos. Y eso lo ponen a cocinar no mucho más de media hora. Le pueden poner un buen charrito también de vino blanco. Si tienen un resto de espumante, échenselo para adentro también. Todo eso da gustito. Porque al final, igual que la sopa de cebolla, también, que esa es más bien un caldo de carne, ¿no es cierto? Que ese sí que tiene que cocinarse ojalá 24 horas. Claro, y es más pesadito. Pero el de pescado debe ser más o menos como media hora, no es tanto. Y después ya le echan, obviamente, la papa, le echan lo que quieran, un buen trozo de congrio, etcétera. Pero la clave está en el caldo, claro. Y también en la sopa de cebolla, la clave está en un buen caldo, esta vez con huesos, con restos de carne, qué sé yo, pero ese tiene que cocinarse a fuego muy lento, ojalá 24 horas, o sea, realmente tiene que quedar muy concentrado, pero si tú dejas cocinar mucho el caldo de pescado, se te pone amargo. ¿Así, Sí, por eso que o no sea, puede ser media hora más o menos media es como hora, el límite. sí, media hora, 3/4 horas, con eso ya tiene el gustito. Datazo. Y ahora que viene el frío, no hay nada mejor que un caldillo. Qué cosa más buena, ¿no? Y después la siesta. Muy bien, muy bien. Oye, Evelyn, ¿y a ti qué te gusta cocinar? Ay, imagínate, yo además lo cocino y me lo como todo. Estos kilitos extras yo también. No, tú estás regia, pero otro día con más tiempo le damos una receta buena de un postre. Sí, es que este pero ¿sabes que hay un postre manzana? Sí, no, pero hay un postre súper fácil. Miren, pescan 1 o 2 paquetes de galleta de champaña. Ya. Y la ponen así, un pedazo, una capa de galleta de champaña, otra capa de plátano cortado así en diagonal, finito. ¿Ya? Champaña, galleta, plátano. Y después le echan una salsa de vainilla, así como un poquito espesita, bien caliente. Pero vainilla que como crema... Salsa de vainilla, leche con harina o con maicena, y con Uh-huh. vainilla y con azúcar. Y eso lo dejan ahí, y lo mejor es dejarlo por lo menos 24 horas, que eso repose. Mira, se hace en 2 patadas y queda delicioso. Más rico que tu postre de manzana clásico que siempre hay en tu casa. No, el de manzana es imbatible. Ese es increíble. Qué bueno. Oye, ya, nos vamos con datazos tremendos. Yo creo que ha sido una entrevista, espero haber logrado a nuestros auditores dar a conocer esa faceta tan interesante, tan atractiva que tiene tu personalidad, Evelyn. Y no puedo dejar de, en estos últimos minutos que quedan de programa, yo sé que tú sientes el peso de la responsabilidad
y sé no solo cómo te brillan los ojos de tu amor por Chile, pero tenemos un año y estamos en un tiempos bastante difíciles, con crisis de confianza, institucionalidad, ni hablar de la crisis de seguridad. Ni hablar que lo que puede pasar ahora también con el comercio internacional. Exacto, No, eso nos puede de las amenazas que hemos tenido, muy fuerte. La crisis económica, de además de un sector que lamentablemente hoy día que tenemos todas las posibilidades, la división que vemos también al interior de nuestra propia coalición, donde a veces confundimos a los adversarios, a los compañeros como adversarios, en vez de entender que el adversario está al frente, y las diferencias se tienen que marcar con la extrema izquierda, con la izquierda que hoy día nos gobierna de una manera tan a veces difícil. ¿Por qué crees que tú puedes unir a Chile? Porque yo creo que el respeto a los que piensan distinto, el respeto a las personas que están actuando es básico. Y he tratado, claro, de repente se me salen algunas cosas, pero en general yo creo profundamente en la democracia, y la democracia significa finalmente respeto. Respeto a las normas del juego, respeto a los distintos actores y actrices, respeto a tratar de hacerlo bien, respeto por el dinero público, respeto en general. Y en el fondo yo estoy segura que eso se puede lograr transmitir, y que tenemos que cortar este ciclo donde cada uno hace lo que quiere, donde algunos diputados creen que los ministros de la Corte del Tribunal Constitucional tienen que fallar así o allá de acuerdo a quien los nombró. O sea, en el fondo, atenernos a las reglas de juego, tratar de hacer bien las cosas, respetar a la otra gente, y por eso que me es tan importante el tema de trabajar también con alcalde y alcaldesa, para poder salirnos de esta cosa tóxica, donde parece que hay una competencia por quien destruye más a Chile, con promesas que no se pueden cumplir, y además, ¿no es cierto?, con un trato que no corresponde en una república. Donde las diferencias debiesen estar puestas en cómo hacemos, que pueden haber diferencias legítimas, obvio, incluso en nuestro propio sector, más que en las permanentes en la descalificación. Mira, la descalificación, el corte de algo que tú has dicho y que en el fondo ponen una sola parte y desvirtúan todo lo que tú dijiste, esa forma mentirosa de hacer política, esa mala política, eso es lo que nos destruye como Chile, y yo no voy a caer en eso. Y la verdad es que tengo mucho optimismo, porque los chilenos son gente muy sensata, y estoy segura que cuando vean que se actúa de esa manera, ellos van a apoyar, los chilenos van a apoyar. ¿Qué es lo primero que vas a hacer si sales electa presidenta de la República? Viajar al norte y averiguar, cerciorarme de que vamos a sellar bien la frontera. Perfecto. Eso es lo primero. 1.000.000 de gracias, Evelyn. Hemos terminado con nuestro primer programa, Voces que Unen Chile. Ha sido un agrado conocerte más en profundidad. Eres una guerrera, valiente, además encantadora. Pero también gozo la vida. No, encantadora. Yo que tengo la suerte de conocerte un poco más, se mueren cómo nos reímos a carcajadas. Eso me gusta mucho de ti, porque disfrutas con lo que haces. Yo disfruto la vida. Sí. Una mujer con pasión. Y te agradezco mucho que hayas venido además en este primer programa en Radio Agricultura. Que te vaya espectacular, sí, con este precioso programa, y que además cale fuerte esto de unir a Chile. Muchas gracias, Evelyn. Un beso a todos los auditores, que les quede rico el caldillo congrio, la cazuela, lo que estén cocinando ahora. Nos vamos a una pausa, pero me quiero despedir y nos vemos el próximo domingo a la 1:00 p.m. conversando con voces como Evelyn que unen a nuestro país. Muchas gracias.